11, versículos del 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, mi mente y todo mi ser, lo entrego delante de ti, para que tú puedas obrar. Por eso renuncio a mis pensamientos, a toda altivez que tengo en contra de tu conocimiento. Renuncio a la mentira y al engaño. Y ahora quiero recibir sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento tuyo, el temor de Dios y el dominio propio, porque tu profundidad, tu anchura y tu longitud son extensas y sobrepasan a todo entendimiento, porque tu amor, Señor, lo llena todo. Gracias por ser mi plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios, te damos gracias, Padre, porque quien ha entendido la mente de Cristo, solamente, Señor, el Espíritu Santo que nos fue dado nos enseña y nos guía a conocerle, a amarle, a adorarle y a estar siempre, Señor, en tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Venimos hablando de un tema que sé que todos recuerdan, todos tienen en la mente. Es el primero que tienen, ¿cierto que sí? No, yo sé que ya se olvidaron. Sí, si uno no lo recuerda, si uno no está pendiente. Somos santos. No, yo sé que no han olvidado que somos santos, lo que pasa es que olvidaron de que estábamos hablando de santidad. Es viable y es esperable, y por eso es que Dios nos lo quiere recordar. Hoy vamos a continuar con el tema, esperando siempre que podamos no solamente mover la tierra para que la tierra se afloje, sino para que reciba el agua que la va a humedecer y para que los nutrientes, entendiendo, recuerden que hemos hablado nosotros como tierra de Dios, para que la semilla pueda producir su fruto. Una pequeña recorderis, hablábamos de que la santidad en el antiguo pacto tenía límites. ¿Recuerdan? Que hablamos qué sucedió en el monte cuando Dios estaba orando y le dijo a Moisés, dile a la gente que solamente lleguen hasta allí, ¿cierto? Los que traspasaran el monte iban a ser muertos. Hablamos también que los que la Biblia llama santificados o santos, éramos ustedes y nosotros, ¿ok? Y a partir de eso vamos a desprendernos con un concepto que espero que nos quede cada vez más claro. Y es que este libro, este precioso libro de 66, un compendio de 66 libros, fue escrito ¿para quiénes? Es una pregunta que tenemos que responder. A nosotros. ¿Y qué nos hace a nosotros distintos de otros para que este libro pueda ser dicho que fue escrito para nosotros? ¿Quién dijo por ahí algo? Pero así con seguridad, porque somos santos. Y esto es vital, si bien parece que es obvio, pero miren que está allí, pero debe ser sazonado y movido y enriquecido con nuestro entendimiento. Porque cuando la Biblia dice, ¿quiénes conocen lo que es un remitente de una carta? Las cartas ya no se usan, pero el concepto creo que sí, ¿cierto? El que remite es el que la envía. ¿Y quién es el que la recibe? El destinatario. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos una carta escrita que empezó por allá en el Génesis y termina en el Apocalipsis. ¿Y quién es el destinatario? No, perdón. ¿Quién es el remitente? Dios. ¿Y quiénes somos los destinatarios? Los hijos.
Entonces la escritura dice, Pablo refiriéndose en varios momentos, lo leímos en el pasado y tal vez lo retomamos más rato, que a los santificados por la sangre de Cristo, a los santos de la iglesia de Éfeso, a los santos de la iglesia de Colosos, a los santos de la iglesia de la Buitrera, por allá en la Callejón La Quinta, ¿ok? A los santos. Es decir, que este libro, este precioso y glorioso libro, fue escrito para ustedes y para nosotros. Por supuesto que está abierto para toda persona que quiera leerlo, pero nos vamos a encontrar con una particularidad que llama poderosamente la atención. Lo vamos a leer más adelante, pero lo menciono ahora. Resulta de que la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Entonces inmediatamente uno se pone así, uy, sí, claro, hay que estar santo, puro delante de Dios. Pero veníamos hablando de que esa santidad la proveía Dios y no nosotros. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Que es un acto totalmente autónomo de parte de Dios el proveernos el sacrificio para que nosotros fuésemos santos de manera perfecta. Pero cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, es casi como si nos dijeran, sin ojos nadie podrá ver a Dios. Y esto es importante que haga digestión en nosotros. Porque cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, significa que Dios está haciendo y poniendo un requisito para que alguien lo pueda ver. Este pasaje perfectamente puede ser interpretado refiriéndose al final de los momentos, al final del tiempo, cuando nos encontremos con Dios, cuando se manifieste el reino de los cielos y que alguien diga, si no eres santo, no puedes llegar a ese momento. Pero permitámonos por un segundo pensar no tanto en el momento que viene, sino en el ahora. Si nos dijesen a nosotros literalmente, mire, sin gafas no puede leer el texto. ¿Qué es lo que están diciendo literalmente? Que usted tiene que ponerse las gafas, ¿cierto? Le dicen, vaya, compre, no, porque usted se presume que sabe que usted no las tiene o que las tiene. Entonces, cuando dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor, significa de que hay un prerequisito de parte de Dios para que lo veamos, para que veamos su gloria y su honra. Si una persona, recuerdo que paramos la semana pasada en esto, no tiene identidad de quién es en Cristo y qué ha hecho Cristo por su sacrificio en nosotros, pues esa persona no sabe ni de quién es hijo ni quién es. Y si no sabe quién es su papá y no sabe quién es, pues puede ser cualquiera. Le pueden confundir, lo pueden confundir. Les contaba en otros momentos, a mí me gustaba ver muchas películas y todavía veo algunas, pero no tanto como las veía antes. Y recuerdo una en particular donde a un señor le dieron un golpe en la cabeza, le dieron algo a tomar y se levantó y tenía una nueva identidad. Y él no sabía quién era. Él tenía un conflicto en su mente porque sabía como que algo, pero que no sabía, y de pronto le empezaron a mostrar, y ahí está la foto de tu esposa, y era la esposa ahí al lado. Y él decía, ¿y nosotros dos somos pareja? Sí, mira la foto. Y lo llevaba a sitios y aquí estuvimos, y tú te llamas, y había algo que en él no le cuadraba, pero la evidencia para él era aplastante. Y lo que pasa con el ser humano hoy en día es algo muy similar. Dios ha hecho una obra, actuó en favor de nosotros, pero pareciera que la evidencia está en contra de lo que Él ha hecho por nosotros. Y hay un conflicto de identidad. Vamos a arrancar a propósito de aquí. Y les quiero, antes de que leamos la escritura, busquen Hebreos capítulo 12, ya les digo qué versículo vamos a leer. Hebreos capítulo 12. Importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Sin la Biblia nadie puede conocerlo. Sin la revelación de su palabra nadie puede saber quién es. Sin la revelación del Hijo en nosotros no podemos saber quiénes somos en Cristo. Y si no sabemos quiénes somos en Cristo, cualquiera podría venir a decirnos lo que nosotros somos o lo que quiere que seamos. Y en estos días, en este contexto, es muy claro, está muy marcado esto, porque él aparentemente es la sociedad, aparentemente es la cultura
la que tiene que decir quién es que es el otro, o la otra, o el otro, o los otros, o les otres. Sí, porque pues ya hay que incluir, hacer supuestamente una inclusión ahí aún de términos. Entonces la cultura es la que tiene que decir, usted no es hombre hasta que usted no se identifique como hombre, o usted no es mujer hasta que no se identifique como mujer. La biología no importa. Es más, hay alguien que atacando y son temerarios. Una feminista planteaba que había que desmitificar y desprenderse del patriarcado de la naturaleza. Ahí ustedes. O sea, ya ni siquiera es el patriarcado del hombre, sino de la naturaleza. Si la naturaleza ponía el sexo, entonces había que despegarse porque eso era opresivo. Entonces, no es raro de que la sociedad, la cultura quiera decirnos quiénes somos, cómo pensamos y qué debemos sentir. Porque el propósito es confundir. En la medida en que nosotros no entendamos de que hay detrás, hay alguien que quiere manipular, entonces seguramente alguien que no esté lleno del Espíritu Santo puede ser fácilmente engañado. No es nuestro caso, porque la Escritura dice que ha sido escrita para nosotros, se dirige a nosotros y dice que sed santos porque yo soy santo. ¿Cierto? ¿Recuerdan que hablamos de eso? La Escritura lo dice. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea que casi que es una obligación Dios diciéndole, y hablamos, recordarán a ustedes el ejemplo de los garzón, de los collazos, de los botaches, de los acosta, hablamos de todo, ¿cierto? Que decíamos, sed garzón porque yo soy garzón. Eso es lo que espera el papá que su hijo reconozca. Yo soy Cifuentes, tú tienes que ser un Cifuentes, a no ser que estés coleado y yo no lo sé. Pero si es carne en mi carne y también genes en ti, yo esperaría que actuaras, pensaras como yo. Bueno, Dios nos está diciendo prácticamente eso cuando nos dice, sed santos porque yo soy santo. En primera instancia, y por eso mencionaba el tema de la cultura, tenemos que desprendernos un poco del pensamiento que tal vez muy bien intencionado, pero algunas veces religioso, ha pretendido asociar estrictamente el término de santidad con lo que hagamos o dejemos de hacer para agradar a Dios, aclarando que si tenemos al Espíritu Santo siempre vamos a querer procurar agradar a Dios. O sea, que esto no nos da a Dios para que cuando queramos hagamos lo que nos dé, lo que nos plazca. Pero tenemos que entender de manera firme que Dios quiere que sepamos por qué Él nos llama santos. Porque Él nos dice a los que van, miren que la Escritura no dice así, a los que van a ser santificados después del rapto, a los que en las bodas del Cordero van a recibir la medalla de la santidad, a los que cuando Cristo venga los va a llamar en las nubes para que sean santificados. Nada de eso ocurre. Por el contrario, lo que la Escritura plantea es que todos estos vamos a recibir estos y aquellos porque hemos sido santificados. Entonces, no se requiere ser santo para ser salvo. ¿Cierto? La santidad viene con la salvación. Amén. ¿Ok? No es un prerequisito, forma parte del premio, digámoslo así. Entonces, propongo que pensemos acerca de lo siguiente. Recuperar la identidad de Dios. Voy a poner así, tenemos a dos figuras, dos individuos, un creyente y un no creyente, o un creyente o un incrédulo, dos figuras. Recuperar la identidad de Dios es el reto de ¿cuál de los dos? ¿Del creyente o del incrédulo? Repito, recuperar la identidad de Dios es el reto de ¿cuál? ¿Del creyente o del incrédulo? Pero vale, que no hay temor a equivocarse porque tampoco es la respuesta. Yo también diría que de los dos. ¿De los dos? Sí, porque alguien que puede ser creyente, o sea, muchas personas pueden creer, pero no están seguros de todo lo que Dios ha hecho en ellos. Okay. Entonces puede que no, y en muchas cosas uno, a pesar de que uno ya cree y uno está buscando siempre identificarse con Dios, hay muchos aspectos de la vida de uno en las que uno todavía no lo ha hecho. Listo, entonces voy a completar la pregunta con otra pregunta para que quede más claro. Recuperar la santidad de Dios es el reto ¿de quién? ¿Del incrédulo o del creyente? ¿Del creyente? Recuperar la santidad de Dios es el reto del creyente. Recuerden que acabamos de decir
que la santidad no era requisito para la salvación, o sea, para creer. La santidad viene como consecuencia de creer. Ok, entonces vamos a replantear la pregunta o repetirla más bien. Recuperar la identidad de Dios es el reto del creyente o del incrédulo. Si ya creemos, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Nada, porque ya lo tiene. Bueno, entonces en ese caso repito porque algunos decían por aquí que una persona puede creer y estar todavía un poquitico confusa de mente, ¿cierto? No tiene claro quién es. Y leímos la vez pasada, no sé si ustedes recuerdan, cuando Jesús tuvo que reprender a los dos discípulos que dijeron, Señor, ¿quieren que mandemos que caiga fuego y que derrita y explote a todo el mundo? Él dijo, ay, ustedes no saben de qué espíritu son. Ellos eran creyentes, tan creyentes eran que creían que podían hacer llover fuego del cielo. Y Jesús les dijo, el problema de ustedes en este momento es que no saben de qué espíritu son. ¿Y eso de qué habla? De identidad. Porque el creyente, si ya es creyente, tuvo que haber recibido santidad por medio del sacrificio de Jesús. ¿Estamos claros hasta allí? Repito, si yo acepto el sacrificio de Jesús, soy lavado por su sangre y su sangre me purifica, y si soy purificado, entonces soy santificado. Esto no me exime de cometer pecados, aclaro, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Infortunadamente, bueno, ese término no lo usemos, pero la carne sigue estando vigente en nosotros y la carne va a seguir queriendo manifestar sus propios deseos. Por eso el Espíritu nos dice, el Espíritu Santo dice, que aunque la carne es débil, nuestro Espíritu siempre está dispuesto. Y el llamado que tenemos de parte del Espíritu Santo es a que tengamos dominio propio. Hemos hablado aquí de la diferencia entre dominio propio y control. Son dos cosas que parecen iguales, pero no lo son. Entonces, y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Miren ustedes, que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y el Espíritu Santo no puede estar en un sitio que no sea santo, y la Escritura dice que nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. O sea que, aunque, y lo hemos sido, internamente fuésemos una cloaca, espiritualmente hablando, o emocionalmente hablando, o conceptualmente hablando, una vez que el Espíritu Santo llegara a esa cloaca, ¿qué tendría que suceder? Se vuelve santo. La santidad de Dios llega con él y el lugar donde él está, santificado, es santo. Pero en la persona que recibió ese regalo, ese don de Dios, puede que todavía esté confundido, como el caso de los discípulos que les mencioné. Señor, que le caiga un rayo a ese. No, venga, nosotros no vinimos a matar a la gente. Si tú todavía no sabes de quién es, hijo. Entonces es un tema. El creyente tiene que restaurar el quién es en Cristo Jesús, o sea, su identidad. Porque el quien antes era, ya no es. Y eso cuesta aceptarlo. Usted, por decir algo, si conoció al Señor aquí en la iglesia, vino hoy y entonces le presentamos el plan de salvación, aceptó al Señor, hizo la oración de corazón y mañana usted dice, pero yo soy igual, yo soy el mismo. Yo me veo al espejo y sigo así, me veo todavía la cabeza brillante. No me ha salido pelo ni nada, no soy distinto. ¿Ok? Sin embargo, ante los ojos de Dios tiene que haber sucedido algo, dice la Escritura, que nos hace distintos. Por eso ya nos llama hijos. Entonces mire que no depende de lo que yo vea para confirmar o ratificar lo que Dios ha hecho. Si la aceptación y llamamiento ha sido genuino. El otro lado, el incrédulo todavía no ha tenido acceso a aquello que viene con el paquete. ¿Qué es? Díganlo en voz alta, díganlo duro que no hay problema. La salvación. ¿Y la salvación qué trae? Consigo. Santidad. Entonces el incrédulo podría ser santo. ¿Qué necesita hacer el incrédulo primero? Salvo. Y con la salvación viene la santidad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que restablecer el incrédulo? La santidad con Dios. Y nosotros los creyentes tendríamos que restablecer la identidad con Dios. Porque el llamado del Espíritu Santo es a que nos identifiquemos con Él y como Él. Porque recuerden que dice que Jesús decía, o dice la Escritura, como Él es,
somos nosotros. ¿Y cómo nos cuesta identificarnos con Jesús? Porque a Jesús lo concebimos como Dios encarnado y casi que no lo decimos o no lo admitimos, pero inconscientemente así lo pensamos. Casi que podríamos decir, es que era Jesús. O sea, si alguien podía sufrir, era Jesús. Porque es que era Dios encarnado. Y si Dios no podía pasar esa prueba, pues ¿quién la iba a pasar? Y entonces, porque la Biblia nos dice que podemos ser y debemos ser como Él es. Y tenemos que andar como Él anduvo. Y que tenemos, imagínense ustedes, como si fuera más, le añadimos más, que tenemos la mente de Cristo. Eso que usted estaba pensando antes de que viniera. O eso que va a pensar después de que se vaya. Y usted dice, uy, para nada, uy, ojalá Dios hubiera tapado los oídos. Y la Escritura dice de usted y de nosotros que tenemos la mente de Cristo. Importante que tengamos en cuenta. La fe que necesitamos para creer que somos salvos es la misma fe que necesitamos para creer y saber que somos santos delante de los ojos de Dios. Ahora sí vamos a Hebreos y vamos a leer capítulo 12, versículo 14, 12, 13 y 14 leamos. Hebreos capítulo 12, versículos 12, 13 y 14. Amén. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso era lo que les decía. Y como siempre los invito a que le pidan al Espíritu Santo, le pidamos que nos permita saber qué es lo que hay entre líneas en todo lo que Él nos dice. Y esta no es la excepción. Les comparto, bueno, por lo menos para mí es revelador. Si ustedes ya lo sabían, ya apenas está leyendo eso. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué nos está invitando este versículo? ¿A qué? A seguir la paz. ¿Y qué implica seguir? El hecho de, el verbo seguir, ¿qué implica? Ir detrás de. Ir detrás de o ir delante de. ¿Cierto? Dice literalmente seguir. Es decir, que la paz y la santidad van un paso adelante de donde yo estoy. Me están mostrando el camino hacia Dios. No van detrás de mí, no van alcanzándome como, ay, este se descuadernó. Vamos a alcanzar al crispeto este. Lo que va detrás de nosotros es el bien y la misericordia. Entonces, miren ustedes que el camino nos lo abre el Señor mostrándonos su camino, paz, y su camino, santidad. Por eso dice que sin la santidad nadie verá al Señor. La santidad es la lámpara de Dios, que nos muestra el camino que nos dirige hacia Él. Cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Casi que como si fuéramos a una función de cine en el teatro, donde la película es 3D, y ustedes le digan, sin las gafas 3D no puede ver 3D. Y usted diga, no, yo no necesito las gafas, yo veo perfectamente, 20-20. Y se siente y diga, ay, pero no veo la tercera dimensión. Me devuelve la plata, por favor, porque usted me engañó. Se puso las gafas, no. Es que sin las gafas no puedo ver el 3D. Sin santidad no podemos ver la gloria de Dios. Por eso Él nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16. Más atrasito. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Versículos, capítulo 14, perdón, segunda de Corintios 3, versículos 14, 15 y 16. Amén. Repito por si lo he confundido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Dice el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Lo que acabamos de leer que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es literalmente lo que nos está escribiendo esta escritura aquí. Porque dice, ellos leían, pero ¿qué no había tomado lugar en ellos todavía? ¿Qué no? Hablando de los judíos que leían y no podían recibir. ¿Qué no había pasado en ellos? A pesar de que habían leído las escrituras del Viejo Testamento. ¿Qué no había sucedido en ellos para que la escritura diga que a pesar de... No habían tenido entendimiento. ¿Por qué no habían tenido entendimiento todavía? Porque no tenían el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba si alguien no tenía el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con sí mismo? No es santo delante de Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede comprender lo que la Escritura dice si el Espíritu Santo que está dentro de sí no le revela lo que la Escritura dice. Lo vemos cada vez que leemos la palabra y entendemos lo que está diciendo. Cualquiera podría leer, pero no cualquiera podría entender. Les he compartido en varios momentos cómo muchas instituciones muy prestigiosas, cristianas, universidades o institutos, contratan como docentes o como profesores de teología a personas que son ateas. Y uno dice, uy, pero ¿y un ateo qué va a hacer estudiando? O sea, un pregrado de 4 o 5 años y tal vez hace una especialización, un doctorado en teología para enseñar a los cristianos teología, pero él mismo no cree en teología. ¿O no cree en Dios el que está enseñando? Un tipo de persona como esta, no importa cuánto lea la Biblia, si no tiene al Espíritu Santo, no ha sido redimido, no ha nacido de nuevo, por lo tanto no es santo, no puede entender lo que Dios tiene revelado para él. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aclarando, la santidad es la manera de comportarnos, por supuesto, el cómo reaccionamos, claro que sí. Pero si no sabemos que somos hijos de Dios, pues no vamos a saber si nos vamos o debemos comportar como hijos de Dios. Es un tema de identidad que está estrechamente ligado. Vamos ahí al versículo 17 y el 18, 2 Corintios. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hay libertad, como dice la alabanza, hay libertad para alabarle y hay libertad para muchas cosas. Solamente podemos ser libres en y para el Señor si el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ustedes han meditado en estas escrituras y lo he leído antes? Dice que somos transformados. ¿Y cuántos de ustedes se levantan con una oreja más grande al otro día después de que han sido transformados? ¿O cuántos de ustedes, las mujeres que se maquillan más que los hombres, después de la maquillaje, bueno, mentira, la maquillaje sí transforma, no, mentira, disfraza, transforma no cambia la forma sigue siendo la misma, queda dibujada por encima. Pero no importa qué tanto nos esforcemos, qué tanto tiempo pasemos delante de un espejo, nuestra forma no cambia. Entonces la invitación que está haciendo la Escritura no es a que nos miremos en el espejo convencional que tenemos. Hay algo que nos pide que nos miremos para que nos demos cuenta cómo y por quién estamos siendo transformados. Y la referencia no puede ser la persona que tenemos al lado, gloria a Dios por esa bendición. La referencia tiene que ser Dios, que nos guía el camino, que nos alumbra el camino y que dice, leo de nuevo, que nosotros a cara descubierta, como en un espejo, no dice que es un espejo, sino como en un espejo, vamos a ver reflejada la gloria del Señor. Así entonces somos transformados de gloria en gloria. O sea que si pensamos que había una gloria de Dios, cada vez que lo miramos a Él y entendemos lo que Él ha hecho con nosotros, la Escritura dice que se sucede
algo que lo glorifica, algo más que lo glorifica, de gloria en gloria, pero mirándolo a Él como en un espejo. Hay que quitar el velo y es la conversión. El velo se cae, la venda de los ojos se cae, y entonces podría decir que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, que el que ya reconoce la obra santificadora que el Espíritu Santo está haciendo en su vida, ese podría decir que está viendo las maravillas de Dios. Y yo soy atrevido a decirles, a retarlos a esta pregunta: ¿quién de aquí no ha visto la mano de Dios en su vida? Oh, qué bendición. No vino. No vino y no viene. No es de esta congregación. No es de esta congregación. ¿Quién no ha visto la mano de Dios? Significa de que si usted y yo hemos visto la mano de Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que permite que veamos a Dios. Entonces clarifica de que, entonces con santidad sí podemos ver a Dios. Podemos ver sus obras y sus maravillas, comprender su palabra, recibir la revelación que Él nos ha dado. No cualquiera tiene ese privilegio. Para nosotros esto es como algo del día a día. Cuando digo el día a día no es porque tal vez estemos leyendo toda la Biblia todos los días, que debería ser así, pero cuando digo el día a día es que se convirtió en algo que lo asumimos como parte del paquete de salvación. Somos parte de la familia y ya lo entendemos. Pero es mucho más extraño verlo en el mundo de lo que nosotros creemos. Es complejo encontrar que otra persona que no conoce de Dios un día simplemente abrió la Biblia y entendió. Tal vez escuchó el llamado, si es uno de los escogidos, y regresa otra vez hasta que es su espíritu contritado y el Espíritu Santo le pone esa carga y, uy, Señor, te reconozco, y entonces ve. Y cada vez va a haber más, pero no por sus propios medios, sino por lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo en su vida. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 15. Tito 1, versículo 15. Ese título, ¿dónde está? Tito está adelante de Timoteo, antes de Filemón. Yo más fácil. Menos mal que me quedó ¿no? Antes de Hebreos. 3 paginitas antes de Hebreos, más o menos. La 1563. Tito, capítulo 1, versículo 15. Veamos del 14. Esta es una exhortación que hace el apóstol Pablo a quienes quieren o han pensado en escuchar el llamamiento del servicio del Señor, sacerdotes, obispos, diáconos, todos los que participan o participamos en la obra del Señor. Él está haciendo unas instrucciones y dando unos consejos. Entre ellos, dice el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y uno dice, pero esto podría ser mal interpretado, porque alguien podría decir, no, para mí eso es santo y eso es puro, y como yo lo creo y mi conciencia lo sabe o lo cree, entonces para mí es puro. Y yo creo que todos tenemos ya algún gradito de comunión con el Espíritu Santo para entender lo que es el llamado al arrepentimiento que Él hace cuando nosotros hemos hecho algo impropio. Una cosa es que nosotros digamos, a mí no me parece que eso esté malo, y otra cosa es que sepamos que eso no está mal. Hay gran diferencia. Entonces el Espíritu Santo siempre va a poner en nosotros el llamado al arrepentimiento, y por lo menos internamente debería suceder. Aclaro para que no haya mala interpretación con el hecho de que alguien diga, no, es que para mí yo creo que eso está bien, porque esa sería la postura, por ejemplo, de los que tienen confusión de género. Lo que pasa es que nosotros llamamos bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Él llama malo. Odiamos lo que Él odia, rechazamos lo que Él rechaza. No es nuestra opinión de las cosas, es lo que Dios ha dicho y a eso nos adherimos. Si Él dice que es bueno para nosotros. Amén. Entonces cuando dice todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros, para quienes andan buscando de verdad cumplir y vivir en la voluntad de Dios. Para ellos
en algún momento, si está medio torcido o si hemos estado torcidos, Dios nos muestra el camino. Porque para eso la Escritura dice de que Él es quien endereza nuestras veredas. O sea, que hace que todo vuelva y caiga como debe ser. Ahí tiene relación lo que se dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo de... Por supuesto. Y la aclaración es válida para que nosotros no vayamos a caer en el error de pensar que, como yo, para mi gusto, para mi alma, para mi emoción, para mi sensación, está bien, entonces para Dios tiene que estar bien. No es eso. Ahí entraríamos en eso de a lo malo le llaman bueno. Pero la Escritura nos insta, nos mueve a que nosotros consultemos, y si sabemos que el Espíritu Santo está entre nosotros y hemos leído una o dos palabras en nuestra vida, esa palabra va a cobrar vida y nos va a redarguir si es necesario, o nos va a revelar la palabra de Dios. Amén. Ser santos, ¿qué significa literalmente? Apartados para Dios. Ser apartados. Ser santo no es levitar. No pecar. Ser santos, ¿qué significa? No pecar. ¿Y qué pasa cuando peca? ¿Deja uno de ser santo? A los ojos de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando usted o yo pecamos, ¿la santidad se pone en pausa? El contexto bíblico nos indica otra cosa. No es una libertad o un permiso, una carta libre para que hagamos lo que nos venga a placer, porque estaríamos totalmente carnales. Sabemos que por el contrario, el llamado del Espíritu Santo es a siempre hacer como Él es, andar como Él anduvo, a ser santos como Él es santo. Y si Dios espera y pide de nosotros que podamos ser santos, es porque sabe que lo podemos hacer en su palabra y por su obra, no por la que depende de nosotros. Entonces, si nosotros somos apartados por Dios y para Dios, significa que somos santos. ¿Cuántos de aquí levitaron esta mañana? No es de esta iglesia. En esta iglesia, gracias a Dios. En esta congregación no. ¿Cuántos quisieran levitar? No, Tampoco. No hay necesidad de levitar para ser santos. ¿Cuántos sudaron esta mañana? yo. Sí, todos hemos sudado. ¿Ok? El concepto que decíamos la vez pasada, que fue con el que nos levantaron, por lo menos a mi generación, no sé si a ustedes, que nos decían, ¿usted cree que los santos sudan y les da pecueca? Y eso lo decían con un tono despectivo, como no se las pique tanto, porque si usted suda y tiene olorcito en los pies, entonces usted no es santo. Usted es humano. Entonces imagínense ustedes a los discípulos caminando, al Señor Jesús con los discípulos, caminando de pueblo a pueblo, en el arenero que era ese camino. Mejor dicho, la entrada a cada quinta quedó pavimentada comparado con eso. Les tocaba caminar en condiciones climáticas adversas, porque llovía, porque hacía calor. Tan es así que la costumbre decía que a donde llegaran el anfitrión, ¿qué les hacía? Les lavaba los pies, en señal de recepción, de hospitalidad. Entonces ellos querían limpiarse los pies. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando la Escritura nos dice que nosotros somos apartados y que hemos sido santificados y que hemos sido lavados, Dios nos está diciendo, no es obra tuya, yo te lavo. En alguna ocasión, cuando el Señor Jesús llegó diciendo, venga que le voy a lavar, voy a echarle champú. Y Pedro dijo, no, a mí no, ¿cómo te ocurre que me vas a lavar? Y le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dijo, ay no, entonces no solamente la cabeza, Señor, lávame todo completo. Y él dijo, no, con esto es suficiente. Porque lo que quería decir, lo dijo después, que quienes habían escuchado y vivido y aplicado su palabra habían sido lavados por la palabra. Cada vez que nosotros vamos a la palabra nos purifica. Cada vez que la escuchamos. Cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, y muchísimo más cuando la aplicamos. Ella hace lo que leímos ahora, obra de transformación, modifica nuestra costumbre, nuestra vieja naturaleza es cambiada, y entonces podemos andar de gloria en gloria, como dice la Escritura. Vamos a
el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 11. La palabra es como jabón de purificación. Tercer evangelio. Lucas capítulo 18. Vamos a leer el versículo. También hay que aclarar 11. que no se puede pensar que cuando dice que es apartado es porque nos tenemos que apartar como los monjes para no pecar, ¿no? Válido. Eso es importante. ¿Ya lo tienen todos? Lucas capítulo 18. Leamos desde el 9, que tiene que ver con lo que Martica está diciendo también. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos está contando este pasaje? Que no depende de nuestras obras. Es más, que si quisiéramos sacar nuestras obras, si existiese alguna, dice la Escritura que puede ser considerada como trapo de inmundicia. Delante de Dios no puede valer absolutamente para nada. Nos encontramos con otro evento. ¿Recuerdan ustedes el joven rico diciéndole al Señor qué hay que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice y él dice: ay Señor, ya todo eso lo hice. Él estaba confiando en sí mismo. No podemos confiar en nosotros mismos para sabernos, sentirnos y vivir como santos. Tenemos que confiar en lo que Él hizo para sabernos, sentirnos y vivir como santos. Porque es la obra de Él y solamente la obra de Él. Solamente cuando conocemos su voluntad podemos andar en ella. Si conocemos lo que Él quiere de nosotros, podemos intentar por lo menos andar como Él anduvo, actuar como Él actuó. Pero tenemos que hacerlo para nosotros. Tiene que ser algo que se manifieste. Vamos a Colosenses capítulo 1. Más adelante. Está en los libros de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Ven? Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso les decía ahora rato, esta preciosura de Biblia, de libro, fue escrito para usted y para mí. Literalmente, porque dice que fue escrito para los santos. El saludo de Pablo, que fue el profeta, el apóstol de los gentiles, siempre fue recalcar la identidad que los gentiles ahora tenían en Cristo, para que ya no fueran considerados ciudadanos de segunda clase. Y siempre se refería a ellos en sus cartas diciendo: a ustedes que han sido santificados, a los santos. ¿A quién está dirigida la carta? Y miren, cobra, según el criterio que Dios me da, cobra gran relevancia entender por qué Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es que si no somos santos no lo podemos ver.
Si no somos santos, no podemos vivir y experimentar su santidad. Si no somos santos, no sabemos de qué están hablando cuando hablan de santidad. La santidad no es el recurso que nos hace sentir bien con Dios, porque eso es religiosidad. Eso era lo que leímos ahora que estaban haciendo ellos. Ay, yo no soy como ese publicano. Uy, mira este adúltero. Uy, este es bebedor. Uy, este es ladrón. Yo no soy ninguno de ellos. Y resulta que con su declaración estaba diciendo que era peor que todos aquellos que había mencionado. O sea que de santidad no sabía. Pero para nada, ni siquiera un poquito. Recuerden entonces que la Biblia fue escrita para los santos, pero no para los santos que están en las velitas, a los que otros les llaman santos. Ustedes y yo no tenemos necesidad de ser beatificados para que nos sepamos santos. Todo lo que tenemos que hacer es consciente de la obra que el Señor Jesús hizo y aplicó por nosotros. Si se ignora la posición que tenemos en el Señor Jesucristo, no vamos a saber quiénes somos. Si no sabemos lo que Él hizo, no sabemos qué hizo por nosotros. Por eso les recordaba que es un tema de convicción. Hablamos la semana pasada de certeza, bueno, el sábado hablamos de eso, pero es un tema de identidad. Qué valioso, qué determinante es el saber quiénes somos ahora. Haciendo eco con el tema de las películas, les he contado también una, recuerdo en particular de una señora, una muchacha que todos los días se olvidaba de quién era. Cada vez y tenía un marido que la amaba muchísimo. Y cada día que ella se despertaba, no sabía quién era, había olvidado quién era. El trabajo de él en la película era amarla y recordarle todos los días, hasta que se acostaba a dormir, todo lo que la amaba. Y al otro día ella no sabía quién era. Qué triste no saber quién es, no saber quiénes podríamos ser. Pero de eso está lleno el mundo. De gente que no sabe quién es. Y es peor aún, las congregaciones puede que también, no sé si están llenas, pero tienen muchos que no saben Por quiénes eso son. imitan a un cantante, hacen lo que hace su ídolo, siguen y van hasta el fin del mundo donde vaya su equipo. O sea, no que eso no se puede hacer, sino no se debe idolatrar a tal punto de quererse parecer a ellos, o a esa persona, o a ese lugar. Amén. Sí, bueno, voy cerrando con esto. ¿Para quiénes fue escrita la Biblia? Para nosotros. ¿Y por qué fue escrita para nosotros? Porque somos santos. ¿Por qué podemos entenderla? Porque somos santos. ¿Quién muere a nosotros que nos hace santos? Entonces, la Biblia fue escrita para ustedes y para nosotros. Todos y cada uno de los versículos allí escritos y descritos fueron pensados en nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Eso significa entonces de que Dios tenía claro cuando decía, sed santos porque yo soy santo. ¿Vamos a dejar de pecar porque somos santos? No. Porque la Escritura dice que el pecado que mora en nosotros quiere seguir haciendo de las suyas. Es más, es por esa la razón que nosotros vamos a tener necesidad de ser transformados, transfigurados. Dice 1 Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos, que lo primero que va a suceder con el cuerpo físico va a ser cambiado, porque es el que no quiere y no puede someterse a la ley de Dios. Pero el Espíritu Santo ha hecho que nuestro espíritu siempre esté dispuesto. Es en esa parte espiritual en la que Dios se mueve en nosotros y a la que Dios se dirige cuando nos habla a nosotros. Dios no le habla al pedazo de hueso que hace que tú camines. No le habla al codo, que es el que hace que muevas tu brazo. Dios le habla al espíritu que está dentro. Entonces, el espíritu es aquel que puede tomar la decisión de no inducir o al alma o a la carne al pecado. Pero el espíritu va a mantener la santidad de Dios indistintamente de la rebeldía que quiera manifestar la carne. Lo que pasa es que el llamado que hace el Espíritu Santo es a que nosotros hagamos uso y ejercitemos el dominio propio.
¿Pero propio de quién? De Dios, que por su Espíritu ahora mora en nosotros. No es que usted diga, no, es que yo sí tengo una voluntad tremenda, yo no necesito de ir a la iglesia para dejar esto o aquello. Yo lo puedo hacer, yo lo he hecho. La voluntad no existe. Y de hecho, muchas personas han dejado esto o aquello sin necesidad de pisar nunca una iglesia o ir a una congregación. Pero eso los convierte en santos, eso los convierte en salvos. No, para nada. Nunca nos dejemos confundir por esas supuestas referencias de otras personas a las que supuestamente hay que fijarse para que no tengamos, abro comillas, que ser religiosos. Nosotros no somos religiosos si sabemos claro qué es lo que es la religiosidad. Pero sí tenemos claro qué es la relación con Dios. Y la relación con Dios nos lleva a vivir conforme a Él dice que debemos vivir. Sabiendo quiénes somos en lo que Él ha hecho de nuestras vidas. Podemos entonces decir, si la Biblia fue escrita para mí y yo soy santo, quiere decir que Dios sabía de que en algún momento de mi vida yo la iba a entender. Y solamente eso lo puedo entender porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. O sea, somos privilegiados por donde ustedes quieran mirarlo. Pocos pueden decir esto. Pocos pueden decir, esto en realidad, esto es Dios hablando y a mí, sí, a usted, a todos nosotros. Porque Él dice a los santos de la congregación de Palabra Viva que está allá en la Botera. A ustedes y a nosotros el Espíritu Santo nos habla. Y nos dice entonces que como lo podemos ver, Él puede decirnos, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias Señor porque tu misericordia nos ha hecho libres de la desobediencia de Adán, Señor. Tu misericordia nos acerca a la obediencia de tu Hijo Jesús, Señor, quien se entregó a sí mismo y dio su vida por nosotros, y por su sangre y su sacrificio tú nos has liberado, Señor, de la condenación que trae el pecado. Somos libres, Señor, no por nuestros medios, sino por lo que tú has hecho, Padre. Somos santos, no porque hayamos hecho o dejado de hacer aquello, sino porque tú nos has santificado, Señor. Somos salvos por el sacrificio de tu Hijo Jesús y no porque nosotros nos creamos justificados por nuestras propias obras. Perdona, Señor, si en algún momento nuestro argumento propio se ha interpuesto entre lo que tú has hecho y lo que nosotros debemos entender de ti. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y clamamos con acción de gracias por tu perdón, para que nosotros siempre se manifieste y podamos ver y entender lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.